Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos aquí como todos los miércoles a las 6 de la tarde, hora de Miami, donde nos encontramos para hablar sobre inversiones inmobiliarias aquí en el sur de la Florida. Nuestro objetivo principal es el de llevarle valor a usted que está en Latinoamérica mayormente o en cualquier parte del mundo y que si está en este webinar es porque seguramente está interesado en hacer inversiones inmobiliarias y está buscando conocimiento, instruirse, educarse acerca de la inversión que quiere hacer y ese es nuestro objetivo. Entonces, en nuestro webinar número 113 desde el año 2019 haciendo webinars y hoy con un invitado especial, una persona que respeto, admiro y quiero mucho, Carlos Bisbal, una persona muy conocida aquí en el ámbito del real estate en la Florida, una persona con amplia experiencia, no solamente en real estate, sino en el tema de la administración de propiedades, que es el tema del que vamos a conversar hoy, la administración de propiedades. ¿Por qué? Porque siempre pensamos, obviamente, compramos una propiedad y luego, ¿qué hago con esa propiedad? ¿Quién me va a manejar esa propiedad? ¿Quién va a ser mis ojos allá? Porque usted estando allá en su país, lo menos que quiere tener es más trabajo o tener un problema lejos del alcance suyo. Y es por eso que nosotros también prestamos el servicio de administración de propiedades. Y bueno, bienvenidos a todos y bienvenidos a ti, Carlos. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por compartir un rato de tu tiempo. Sé que es muy valioso, pero que sé también que puedes compartir información muy valiosa para todas estas personas que están hoy acompañándonos en este webinar. Muchísimas gracias, Alex. Un placer aquí estar con todos ustedes y aquí desde la gran bella ciudad de Miami, donde todos tenemos ganas de invertir y ganas de estar. En la ciudad del sol, querido Carlos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí como siempre, como todos los miércoles, ya les tengo una presentación preparada. Entonces, empezamos. Eh, Como siempre, veo personas conocidas entre los asistentes y hay personas que no nos conocen todavía. Entonces, para aquellas personas que no conocen quién es Alex de la Rota, mi nombre es Alex de la Rota, soy agente licenciado para todo el estado de la Florida. Pertenezco a la Asociación de Miami de Real Estate y a la Asociación Nacional de Realtors de los Estados Unidos. Soy propietario y manager de la compañía Miami Real Estate Offers, a través de la cual me especializo en asesorar a inversores extranjeros que, como usted está haciendo, buscando inversiones inmobiliarias aquí en el sur de la Florida. No solamente lo ayudamos a encontrar la propiedad que se ajuste a sus necesidades en términos de tamaño, localización, presupuesto y demás, sino que también lo llevamos de la mano en todo el proceso, lo que tiene que ver con financiamiento, eh, estructuración jurídica y contable de su inversión con nuestros abogados y contadores, administración de propiedades, que va a ser el tema del cual vamos a conversar hoy, y para aquellas personas que también lo requieran, el servicio de decoración de interiores de estas propiedades, bien sea que sea una propiedad que vaya usted a rentar para rentas cortas o bien sea una propiedad que usted vaya a utilizar como su propiedad de vacaciones, todo un paquete de servicios incluidos dentro de todo lo que nosotros ofrecemos acá. Entonces, muy importante que sepa eso porque no solamente es el tema de conseguirle la propiedad. Nuestro invitado de hoy, Carlos Bisbal, colombiano igual que yo, barranquillero igual que yo, licenciado, realtor licenciado para todo el estado de la Florida. Se especializa también en el sur, en el mercado inmobiliario premium del sur de la Florida. Es el dueño de Hospitality King, que es una compañía que se especializa en la administración de propiedades y obviamente especializado también en clientes internacionales y en preconstrucción. Eh, bueno, antes que nada, Carlos, Bueno, cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia. ¿Quién es Carlos Bisbal para que las personas que están acá sepan quién es Carlos Bisbal? mira, te cuento un poco. Llegué a Miami hace más de 20 años
Desde que me trasladé a la ciudad de Miami hemos estado involucrados en el mercado real estate. Hemos trabajado la preconstrucción durante muchos años. Fuimos top producer de grandes proyectos. He estado involucrado con developers, conozco muy bien cómo se manejan las cosas. Vi el crecimiento del mercado de short-term rentals o del mercado de Airbnb o de las rentas vacacionales. Nacimos con Airbnb, nuestra compañía Hospitality Kings tiene cerca de 10 años, más o menos lo que tiene Airbnb en el mercado, 10 a 12 años, y hemos visto crecer este mercado desde el principio. Sabemos que definitivamente la rentabilidad de las rentas del mercado de rentas cortas o de casas vacacionales es mucho mejor que el mercado de las rentas largas o las rentas a largo plazo o anuales. Entonces, un poco de eso es lo que le venimos a contar. Tenemos un equipo también muy completo. Hay equipos desde mantenimiento, limpieza, ingeniería, electricidad, mantenimiento, todo lo que se esté relacionado con que las propiedades funcionen como un reloj, nosotros lo manejamos. Ahora, entiendo, obviamente tú estás especializado en el tema de las rentas cortas, las rentas a través de Airbnb, pero no quiere decir que no se manejen propiedades de rentas largas. Es decir, una propiedad, una persona que tenga una propiedad acá y que la tenga, que la quiera alquilar a un inquilino que la vaya a vivir, pues obviamente ese servicio también se presta. Lo único que es que el tema de las rentas cortas es un servicio un poco más especializado, que lleva un poco de más trabajo y que no todo el mundo sabe hacer. Por eso es importante siempre estar rodeado de personas especialistas y no solamente especialistas, sino que sean los mejores. Una persona con 10 años de experiencia, imagínense por todo lo que ha tenido que pasar. Sí, además de eso, hay un componente importante y es que la renta larga definitivamente se supone que te trae menos dolores de cabeza. Eso es lo que piensa la gente. Ujú. Pero la renta larga también tiene su problema. Tú no entras a la casa durante un año, tú cuando vuelves a volver a ella, tú no sabes qué ha pasado. Entonces, el mantenimiento de rentas cortas tiene más vertientes, pero es mucho más favorable para el cliente. Ahora, nosotros hacemos rentas largas todo el tiempo. Por supuesto que lo hacemos, lo sabemos hacer y estamos especializados en eso para Perfecto. atender a cualquier tipo de cliente. Ok. Entonces, ¿cómo le saco mayor rentabilidad a mi inversión en los Estados Unidos? Obviamente, esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Y regularmente en nuestro mercado siempre estamos buscando eso, buscando aquellas propiedades que le generen no solamente rentabilidad mensual, que obviamente es lo que llamamos nosotros el flujo de caja mensual, sino que sean propiedades que estén bien localizadas. Ahora, esa es nuestra especialidad y en los últimos años hemos detectado obviamente que las propiedades de rentas cortas en términos de rentabilidad terminan siendo un poco más rentables para el tema de flujo de caja. Eh, es importante también saber que al momento de comprar una propiedad, y volverla un Airbnb uno o una propiedad de rentas cortas, automáticamente se le suma el componente empresarial, porque ya la propiedad deja de ser una propiedad como tal para volverse una empresa que va a facturar, una empresa que va a tener unos gastos y que en el futuro se puede vender incluso por más valor, porque obviamente que va a estar produciendo un dinero superior al de una propiedad y que incluso muchas veces, Carlos, y desmiénteme si estoy mal, terminan vendiéndose con base en lo que generan esas propiedades en lo que llamamos nosotros revenue o en ventas, ¿verdad? Sí, definitivamente el negocio de las propiedades que se manejan en short-term rental dejan de ser un mercado de comparables, un mercado de que la casa tuya vale lo mismo que vale la casa del vecino porque están ubicadas en el mismo vecindario o porque están ubicadas en el mismo edificio. Empieza a haber un componente del ingreso y tu casa se vende de acuerdo al ingreso, de acuerdo al ROI o al retorno de inversión, que es como se le llama en español. Entonces, el porcentaje de retorno de inversión, los que manejan propiedades de ingreso o short-term rentals con ingresos mensuales, el punto para vender definitivamente es el porcentaje de retorno de inversión. Entre mayor sea el porcentaje de retorno de inversión, más alto se puede vender la propiedad.
por encima Correcto. de lo que sería un valor comparable, encima de lo que sería un costo de reproducción. Aquí hay varios tipos de análisis para evaluar propiedades. Uno de esos es el comparable de una casa muy igualita, muy similar a la tuya, que tenga los mismos números de cuartos, mismo número de baños y se vende de acuerdo porque es el mismo vecindario o el mismo edificio. Esa es Correcto. una de las maneras de evaluar. La segunda manera de evaluar es un costo reproductivo, reproducir la misma propiedad a costo de hoy en construyéndola. Esa sería una manera segunda de evaluar. Y la tercera manera de evaluar este tipo de propiedades es el income producing property o las propiedades que producen ingresos. De acuerdo a eso se saca una rentabilidad y la rentabilidad entre más alta, más da valor a la propiedad. Claro, es que nosotros acá, para las personas que de pronto no están muy familiarizadas cómo se maneja cómo se maneja el precio de una propiedad acá, digamos, no es como en nuestros países en Latinoamérica que prácticamente el dueño es el que pone el precio con base de pronto en lo que él siente o piensa que va a ser su propiedad. Acá el precio lo determina el mercado. Nosotros tenemos un sistema que se llama el MLS, en donde nosotros, todos los agentes inmobiliarios, montamos las propiedades que están a la venta y asimismo, cuando se van vendiendo las propiedades, tenemos que meter la información de cuánto fue el precio de venta, de todo este tema, y esto nos va generando una gran data que es la que sirve para determinar cuál es el valor de la propiedad. Entonces, lo comentaba Carlos hace un momento, si la propiedad de al lado se vendió en tal precio y la de la esquina se vendió en tal precio y la de la otra cuadra se vendió en tal precio, con base en esos números se saca un promedio y se saca el valor de la propiedad. Eso es básicamente lo que hacemos nosotros aquí como agente inmobiliario, y que es muy fácil determinar el precio. Ahora, si a eso le sumamos que a esta propiedad además tiene un componente comercial, como es el tema de las rentas cortas, pues obviamente hay una posibilidad de vender la propiedad en un mayor valor. Ahora, por eso es tan importante, y vuelvo y repito, el trabajar con una compañía que tenga experiencia, que sepa lo que está haciendo, porque obviamente eso va a hacer que la facturación suba, que las ganancias suban y obviamente se vende como si fuera una empresa como tal. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta al momento de hacer una inversión inmobiliaria aquí. Ahora, la siguiente pregunta, Carlos, ¿cuáles son los tipos de inversiones inmobiliarias que existen? Pues obviamente ya los comentamos, estamos hablando de que existen actualmente dos tipos de inversiones inmobiliarias, dos tipos sí, de inversiones inmobiliarias, lo que tiene que ver con las rentas, lo que tiene que ver con las rentas tradicionales, que es lo que llamamos nosotros las rentas largas, y el otro tipo, que es el que llamamos nosotros de rentas cortas, que es el que ahora mismo todo el mundo busca, sobre todo las personas que están en el extranjero. ¿Por qué? Primero, el componente financiero, que nos da un poco de más rentabilidad, que ahorita vamos a hablar sobre ese tema. Y segundo, que le da la oportunidad al inversor de poder usar su propiedad. Porque ¿qué pasa, Carlos? Y tú me imagino que tú y muchos de sus clientes lo viviste. Antes nosotros ofrecíamos propiedades a nuestros clientes en el extranjero. No existía este tema del Airbnb, que es relativamente nuevo. Y la persona tenía dos opciones. O era una persona que cogía la propiedad y la rentaba a una persona para que la viviera a largo plazo. Obviamente esa persona le iba a pagar una renta y iba a generar una rentabilidad. O si la persona quería tener una propiedad aquí en los Estados Unidos para venir aquí en Miami, para venir cuando estuviera de vacaciones, pues obviamente una propiedad que estaba vacía y que era para el uso personal, y que prácticamente se generan unos costos de mantenimiento, costos de pagos de impuestos, costos entonces que al final del día terminaba siendo incluso hasta un dolor de cabeza, y muchos clientes al final también se decidían por vender la propiedad debido a que, o sea, digamos, que a no ser de que sea una persona que venga mucho acá, vienen 2, 3 veces al año y de pronto no tiene sentido tener una propiedad acá que le esté generando ese costo, a no ser de que sea una persona, pues obviamente que tenga unos recursos ilimitados. Pero entonces nace esta alternativa del Airbnb, las rentas cortas, que le permite a la persona, incluso, hay personas que incluso no lo ven como negocio, simplemente tienen la casa, la rentan por rentas cortas para que se pague completamente sola, para pagar los impuestos, para pagar el mantenimiento, para pagar los seguros que hay que pagar acá, y el resto del año la mantienen libre para cuando ellos vienen acá. Otras personas, como es la mayoría, lo buscan como un negocio, porque obviamente entienden el negocio, entienden de que Miami también es una ciudad completamente diferente ahora. Hoy Miami está en el foco de atención a nivel mundial,
una ciudad que está creciendo, que tiene muchas más cosas para hacer, ya no es la misma ciudad por la que se conoció hace 20, 30 años, incluso hace 50 años la gente venía, Carlos, y desmiénteme si no es verdad, venía era aquí a retirarse. Miami era una ciudad Es así. famosa porque venían las personas mayores a retirarse. ¿Eso no es? Es así. Ahora, lo importante es que al tener una propiedad en Miami, la rentabilidad, aunque no te la diera el ingreso mensual, también te la daba la plusvalía de la propiedad, ¿no? La valorización de las propiedades acá en los Estados Unidos históricamente siempre ha sido en aumento, lo cual te da esa seguridad de la inversión acá. O sea, ahora es un valor añadido el de las rentas cortas, el del ingreso, el del cash flow que le llaman, o el del flujo de caja son valores añadidos al negocio. Pero por Ujú. supuesto que invertir en los Estados Unidos siempre ha sido una inversión inteligente y por eso estamos todos acá. Correcto. Mira que el tema de la plusvalía, porque muchas veces, y esto yo lo digo siempre en mis webinars, nos enfocamos en el flujo de caja. Obviamente es muy importante, el flujo de caja es lo que me va a determinar a mí cuál es el retorno sobre mi inversión, pero no miramos el tema de la plusvalía, Carlos. Históricamente, como tú lo has dicho, Miami será caracterizado por eso. ¿Por qué? Porque es una ciudad que está en constante crecimiento. Hoy en día, la Florida es el estado de los Estados Unidos con mayor crecimiento poblacional. Eh, Alrededor de 1.300 personas se mudan a la Florida diariamente y más, la mitad de esas personas se vienen al sur de la Florida. Entonces, estamos nosotros experimentando un crecimiento poblacional, lo cual obviamente viene, por eso es que la constante apreciación de las propiedades, porque todas esas personas necesitan un lugar donde vivir indiscutiblemente. Además de eso, que cada día más se mudan más empresas, grandes compañías. Hoy estamos viendo el movimiento de compañías como Microsoft, como Apple, como los grandes centros de inversión como Citadel, Blackstone, todas estas compañías se están mudando para acá en busca de alivios fiscales, buscando también nivel de vida, el clima, la localización geográfica y todas esas personas, además de que se vienen con sus empleados, también generan mucho negocio. Esas personas también tienen personas que los vienen a visitar, ejecutivos que vienen acá a esta zona a quedarse y precisamente esa es la demanda que se alimenta con todo este tipo de propiedades de rentas cortas y por eso, y por eso es que continúa. Y lo menciono mucho, ¿por qué? Porque muchas veces las personas piensan que es que ya está tarde, Carlos. No sé si te ha pasado. Sí, no, ¿Será que sí es buen momento para entrar? Es que sí será que se van a seguir apreciando las propiedades. Es que si hubiera entrado hace 3 años, ¿no? El momento de entrar ahora, hace 3 años o hace 5 años incluso, yo tenía personas diciéndome lo mismo. mira, yo tengo más de 20 años en el mercado real estate y siempre hemos dicho lo mismo. Ujú, Siempre hemos dicho lo mismo. Es el momento, voy a esperar que bajen, esperar. Y históricamente el Miami y la Florida no hace sino probarnos equivocadamente, ¿no? Proof us wrong, como dirían los americanos. Definitivamente la pandemia y el pospandemia disparó el sur de la Florida, eso está muy claro. La nueva forma de trabajar de la gente disparó el sur de la Florida. No, ya, ¿y sabes por qué? Porque eso que estábamos pensando y lo que tú estás comentando, se dieron cuenta fueron los americanos, que eran los que menos miraban hacia la Florida. La Florida era un estado que era el patio de Latinoamérica, todos lo sabemos. Todos sabemos que era el playground de los latinoamericanos o donde se venían a jugar los ricos latinoamericanos. No, ya no es así. Ahora es el resto del país. Los californianos, los neoyorquinos, la gente del Middle East, todo el mundo quiere estar en la Florida la pandemia y el pospandemia les enseñó que podían trabajar desde cualquier parte. Entonces, eso trajo cientos de miles de personas anuales. Es increíble el crecimiento del sur de la Florida y en especial de Miami Nos- después de la pandemia. Entonces, yo creo que el techo no estamos ni siquiera a mitad de la cintura para llegar al techo de la Florida, porque el mercado más grande del mundo es el de los Estados Unidos. Y antes nosotros no éramos mirados por el mercado de los Estados Unidos. Solo recientemente, durante los últimos 4 o 5 años, somos apetecidos para el mercado americano. Ujú. Entonces, el mercado americano, de verdad, todos los que trabajan con economía
saben que es el mercado más consumista del mundo. Una vez Ujú. ahora, tú compras ahora y el resto de América te va a querer comprar tu propiedad en unos años. De verdad que esto cambió todo y Sí. es Y la mira, razón principal del boom de la ciudad de Miami y del resto del sur de la Florida. lo que tú dices es una gran verdad y nosotros decimos acá, el americano apenas acaba de descubrir Miami, no lo había descubierto. No, No lo no lo había había descubierto. Y lo descubierto. que dices tú, y el latinoamericano también, porque tú lo mencionaste, antes aquí era el patio de recreo, por ponerlo decir, por decirlo así, de millonarios acá, que tenían sus propiedades acá y todo este tema. Hoy en día se ha democratizado tanto el tema de que una persona no tiene que ser millonaria para comprar una propiedad acá. Hoy vemos personas que vienen de todos los países de Latinoamérica buscando diversificar acá, porque hemos demostrado, incluso lo hemos comentado en otros webinars, que tener una propiedad de inversión aquí en los Estados Unidos es mucho más rentable y ventajosa que tener una propiedad en Colombia, que tiene una propiedad en Bolivia, que tiene una propiedad en México. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, porque las propiedades se rentan muy bien. Segundo, por el tema de la apreciación, que se aprecian demasiado bien. Y tercero, porque pagamos menos impuestos. Tenemos en Latinoamérica, y te lo digo porque lo hablo yo comúnmente con clientes, es que ustedes allá pagan muchos impuestos. Pues, señores, déjame decirme que si usted tiene una propiedad acá y hace la comparación de lo que paga impuestos usted acá con lo que paga impuesto allá, por poner un ejemplo, en Colombia, es mucho, mucho menor de lo que nosotros pagamos, de lo que la persona paga allá en Colombia. Y lo digo yo porque yo tengo propiedades allá en Colombia en donde es un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza, pero la gente tiene esa idea errónea de que es que nosotros pagamos muchos impuestos acá. De hecho, ese es el motivo por el cual muchas personas se están mudando para acá. Pero bueno, voy a continuar con el tema porque si nos quedamos aquí, no avanzamos, querido Carlos. Así que, bueno, ¿hacia dónde debería inclinar mi inversión inmobiliaria, Carlos? Cuéntame, ¿cuál debería ser hacia dónde debería yo llevar ese dinero que quiero yo traer de Latinoamérica para acá? Definitivamente hacia la ciudad de Miami y hacia el sur de la Florida. No tengo ninguna duda de eso. De todas las propiedades que yo manejo, las de mejores estadísticas son las que están ubicadas en Miami, en Fort Lauderdale y en Palm Beach, que es que estamos acá muy cerca. De verdad que eso no tiene ninguna comparación. El Sí, número de visitantes anuales que recibe el Tri-County de Miami-Dade, Broward County y Palm Beach es absurdamente más alto que el resto de la Florida. Eso no tiene correcto. ninguna comparación. Ahora, Miami se desarrolla a un nivel muchísimo más alto que las demás. Mientras a Miami vienen 10, a Fort Lauderdale llegan 2 y a Palm Beach llegará uno. Es así de sencillo. Por eso la diferencia en el valor de la tierra. En Miami es un costo más alto porque es muchísimo más apetecida, porque tiene más visitantes y porque tiene más compradores. Eso es normal. Eso es Ujú. así es porque el valor de la tierra es más alto, sencillamente, más alto porque tiene más búsqueda, tiene más Claro, demanda. tiene más demanda, correcto. Ahora, pero es caro comparado con qué, porque es que es importante decir que hay que comparar manzanas con manzanas, ¿verdad? O sea, hoy Miami, no lo digo yo, lo dice el Front Report, que es el reporte de riqueza más importante del mundo. Hoy la mayor plusvalía a nivel mundial, la mayor proyección de plusvalía la tienen dos ciudades importantes en el mundo, Dubái y Miami. Son las dos ciudades donde tiene la mejor proyección de valorización. Ahora, para el tema de las rentas cortas, que es nuestro tema de hoy, Carlos, quiero explicarle a las personas de que es que no es que yo voy a comprar una propiedad cualquiera y ya la voy a poder a poner a hacer Airbnb. Hay que tener claro dos temas. Primero, que yo no puedo hacer Airbnb donde yo quiera, tiene que ser una zona donde se permita, donde la ciudad te dé el permiso para poder operar. Segundo, si está en un edificio, tiene que además de estar en la zona del edificio, estar aprobado, digámoslo, tanto por la ciudad como por la asociación de propietarios de que te permitan hacer este tipo de rentas. Y tercero, que tiene que estar ubicadas en zonas en donde haya alta demanda. Es decir,
No es lo mismo tener una propiedad para hacer Airbnb en zonas como Brickell, Downtown, la playa, a de pronto hacerlo en Kendall, porque obviamente las personas que vienen a Miami de vacaciones es los lugares donde buscan quedarse son esos. ¿Por qué? Porque es en donde está todo, donde están los centros comerciales, donde están las atracciones turísticas, donde está la playa, donde están los mejores restaurantes, donde están los mejores todo. Entonces, son zonas. Entonces, es importante eso y por eso es que todas estas propiedades están ubicadas en estas zonas, las Yo te propiedades donde resumiría nosotros, eso con una sola palabra, y la palabra es localización. La correcto, localización no es solo en dónde está ubicada, sino que tiene que estar cumpliendo las condiciones para esa localización para poder hacerlo en short-term rental en rentas cortas. La localización es tan importante, ya sea Brickell, Miami Beach, Sonny Isles, en la ciudad de Miami. La localización es importantísima en el negocio de rentas cortas, pero no solo porque tiene que estar cerca de las áreas de influencia, sino porque tiene que cumplir con el resto de las normativas de la ciudad para poder hacerlo, porque queremos operar negocios legales que sean a largo plazo, que nos den muchos años de operación. correcto. Perfecto, listo. Continuemos acá porque si no, mejor dicho, nos podemos quedar aquí hablando, Carlos, y no avanzamos con el tema. Ahora, ¿qué? ¿Por qué las rentas cortas? Ya hablamos de la mayor rentabilidad. Obviamente, la propiedad se conserva y eso es un tema que quiero que ahorita desarrollemos. Puedes usarla de vacaciones y crear valor con la propiedad. Entonces, el tema de la rentabilidad, ¿ok? Porque eso es muy importante me imagino que es el factor principal por el cual las personas deciden hacerlo. ¿Cuál es más o menos, si comparamos las rentas cortas con las rentas largas, más o menos cuál es la diferencia en términos de rentabilidad entre una propiedad y otra? Hombre, yo pienso y la experiencia me ha dado la verdad. Y yo te diría que la diferencia entre rentas cortas y rentas a largo plazo o anuales es como de un 30 a un 50% superior en las rentas cortas. Es así de sencillo, es muy superior el ingreso. Por supuesto, los costos también aumentan un poco, pero es directamente proporcional al ingreso. El ingreso aumenta en un 30 a un 50% y la rentabilidad aumenta inmediatamente. La renta larga te daría al año, en el mejor de los casos, en Miami yo no hablaría de un 6 o un 7%. La renta larga, la renta corta te podría estar dando el doble o números de doble Seis, dígito, un 6 y un 7% en el mejor de los en casos, el ¿ok? mejor de los casos. Y dependiendo de la propiedad. Sí. Exactamente. Sí, y tenga en cuenta que cuando nosotros hablamos acá de rentabilidades y de porcentaje, lo hablamos en términos de efectivo anual, ¿ya? Porque sé que hay varios países que manejan las rentabilidades mensual, obviamente estos son números anuales, ¿no? Que sería, si es anual, estaríamos hablando, si es un 6% más o menos un punto cinco mensual, ¿ok? Ahora, háblame un poquito, Carlos, acerca de este tema de que la propiedad se conserva. ¿A qué te refieres con esto? Hombre, la propiedad se conserva porque la renta larga, tú una vez encuentras un inquilino que aunque sea muy bueno, que tenga muy buena referencia, que tenga muy buen crédito, tú no sabes de la manera en la que él vive y en la manera de la que él lleva su diario. Entonces, tú no entras a la casa, si él te está pagando a tiempo, tú no entras a la casa por lo menos en un año y si te renueva el contrato, no entras en años. Cuando tú vuelves a operar esa propiedad o cuando tú vuelves a tomar posesión de la propiedad, porque ya sea porque se le acabó el contrato, porque le subiste la renta y no se mudó, porque él decidió buscarse algo más grande, por cualquiera que sea el motivo, tú encuentras que la propiedad ha sido, el wear and tear o el uso y desuso ha sido de verdad bastante eh, en contra del buen estado de la propiedad. Nunca vas a encontrar una propiedad que esté inmaculada. No existe el tenant perfecto. Eso no existe. Cada persona tiene sus hijos, mancha las paredes, se le metió un puño a la puerta cuando perdió con la esposa, se le salió mal el negocio y pateó las puertas. Eso es normal en que pase en la vida cotidiana de cualquier persona. Pero cuando tú tienes una propiedad en short term rentas a la que tú entras tal vez una, dos, tres veces a la semana,
Estas cosas de pronto también pasan, pero tú las corriges de inmediato porque la casa siempre tiene que estar como una sala de ventas, como un hotel, siempre tiene que estar perfecta para el próximo huésped. Entonces las casas se mantienen a la perfección o en muy buen estado. Esa es la diferencia entre una renta corta en mantenimiento y una renta larga anual. Ok, y los otros dos puntos, los otros dos beneficios, obviamente puedes usarla cuando estás de vacaciones, que ya lo mencionamos anteriormente, puedes planear tus vacaciones. Regularmente lo que se le recomienda a la persona es que planeen sus vacaciones con tiempo para que en los días en que va a estar el dueño acá, pues obviamente la propiedad esté desocupada y obviamente lo puedan usar. Alex, Eh, ni siquiera tendría que programarse con tanta anticipación, con todas las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano todos nosotros en estos momentos. Y si tú llegaras a firmar con una compañía como la nuestra, como Hospitality Kings, y en conjunto con Alex, tú puedes tener acceso directo a bloquear la propiedad. O sea, hay un owner's login un acceso de los dueños a estas plataformas en las que tú directamente separas tus fechas. Entonces tú tienes acceso total, la transparencia es total. Tú puedes mirar cuánto ingreso lleva tu propiedad, cuántas veces ha sido buqueada, cuántas veces ha sido ocupada, es una transparencia total en el negocio y eso es muy bonito para el inversionista que no está en la ciudad o que está por fuera del país. Correcto. Bueno, vámonos con la otra diapositiva. Vamos avanzando acá con nuestro tema. Tú no me comentaste en nuestra reunión previa que hay las cuatro verticales claves para el éxito de los short-term rentals. Obviamente la primera, ya lo comentamos, lo Sí. comentaste hace un rato, la ubicación, la localización. La ubicación lo es todo en el mundo de los short-term rentals. Una propiedad bien situada en una zona de alta demanda garantiza una ocupación constante y maximiza tus ingresos. La Sí, segunda, nos adelantamos un poco en el tema de la localización y es porque en realidad es para las rentas cortas y para el resto de real estate. El real estate es location, 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 dicen los americanos. Localización, localización, localización. En real estate, en verdad, el dinero se hace pues, escogiendo una buena propiedad y comprando bien al momento de la compra. Eso es la gran verdad del real estate. Pero del short term rental en especial o de las rentas cortas, las cuatro vertientes que te llevan a que tu propiedad sea exitosa sería la localización, el número de personas que puedas hospedar. ¿Por qué esto? Porque tú en realidad no deberías estar compitiendo contra los hoteles tradicionales. Los hoteles tradicionales son compañías grandes, son corporaciones públicas, donde ellos tienen que hacer unos retornos de inversión de pronto mucho menores a los que nosotros estamos buscando o a los que nosotros queremos llevar a nuestros clientes. Entonces, el número de personas que tú puedas hospedar en tu unidad es directamente relacionado a la ocupación y al precio. ¿Por qué lo digo? Porque no es lo mismo hospedar 6 u 8 personas que puedan comer, desayunar, tener la cena a un costo módico, digamos, de 40, 50, $70 por persona, a un hotel en el cual el hotel te puedes bajar 2 personas y te cobra $200 la noche. Tú no deberías estar compitiendo con los hoteles. Los hoteles tienen mejores instalaciones, por supuesto, porque están diseñados para eso, que un Airbnb tradicional, pero el precio te lo da específicamente el número de personas que tú puedas hospedar en tu unidad. ¿qué quieres decir tú con eso? Bueno, y eso es una pregunta que me hacen mucho, Alex. ¿Qué tipo de propiedad debería escoger? ¿Un aparta estudio, un apartamento, un cuarto, dos cuartos, tres cuartos? Mi pregunta, yo lo pongo a pensar siempre a los clientes, les digo, bueno, si tú compras una propiedad, un estudio o una propiedad de un cuarto, estás compitiendo directamente con los hoteles, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que busca una persona que no quiere, qué es lo que busca una persona que quiere rentar un Airbnb? Quiere evitarse el tener que alquilar dos o tres habitaciones en un hotel porque de pronto viene una familia grande o viene una pareja de amigos y tienen que alquilar habitaciones diferentes, lo cual obviamente les cuesta más. Entonces, cambian a un Airbnb, se quedan allí todos, están compartiendo todos, pueden cocinar, pueden lavar ropa. Entonces, esa comodidad obviamente la encuentran en las propiedades de dos, tres, cuatro o incluso más cuartos, como hay propiedades incluso que
va a parecer mentira, pero hay propiedades aquí en los Estados Unidos que hay de hasta 16 cuartos. 16 cuartos y ese va a ser el webinar de la siguiente semana. Vamos a hablar de ese tipo de propiedades que existen y que generan una rentabilidad bastante alta. Ya yo lo he convertido, ya lo he dicho en mis redes sociales, en mi Instagram, estuve hablando sobre ese tema, donde, wow, aquí definitivamente hay mercado para todo, ¿verdad? Sí, definitivamente el tipo de propiedad que puede comprar el inversionista lo determina su presupuesto y por eso uno entiende que se inclinen a buscar estudios y one bedroom. Yo lo que les digo es, traten de superar el número de personas que pueden ser hospedadas en un hotel para no competir con los hoteles directamente. Entonces, el apartamento de una alcoba bien estructurado, bien diseñado, podría alojar hasta 5 personas. Ya con 5 personas tú estás ganándole al hotel de todas las maneras, porque puedes preparar tu desayuno, porque puedes hacer tu compra en el supermercado, porque puedes alojar a tu hijo pequeño de pronto en una acomodación que contigo al lado, no tienes necesidad de buscar otra habitación. Entonces, pensaría yo que de 2 cuartos hacia arriba es el ideal. Ahora, todo depende del presupuesto del cliente y nosotros lo entendemos. ¿Trabajamos con todos los tamaños? Sí, trabajamos con todos los tamaños. Pero si me pides la asesoría hacia dónde deberías ir, debería ser para poder alojar un mayor número de personas. Ese sería Correcto. mi consejo. Carlos, compré mi propiedad y ahora ¿qué hago? ¿Quién me la maneja? ¿Verdad? Muy importante eso porque al momento de comprar la propiedad, esa es una de las preguntas más frecuentes o los miedos que existen. Entonces, muy importante que usted sepa que hay compañías que se especializan en este tipo de propiedades, en este tipo de negocios como tal de Airbnb, como la compañía que tiene Carlos, Kings Hospitality, una compañía que tiene muchos años de experiencia en donde que tienen no solamente años de experiencia, sino que saben y tienen respuesta para todo. Se dañó la estufa, se dañó el aire acondicionado. Esto es rápido que hay que llegar a atender todo este tema, que hay algún problema con la propiedad, que el inquilino. Cuéntanos qué tan, yo me imagino todas las experiencias y anécdotas que has tenido tú a lo largo de todos estos años manejando propiedades. Mira, les doy un número. Yo diría, yo llevo más, he sido host o he sido el anfitrión Anfitrión. de más de 1.000 reservaciones, seguramente mucho más de 1.000 reservaciones. Y en realidad el problema en porcentaje no lo hemos tenido con más de 10 reservaciones. O sea que también la gente se acostumbra a mirar en las redes sociales problemas, TikTok, Instagram, y les muestran cualquier cantidad de cosas que pueden pasar. Sí pasan, sí suceden, sí hay inundaciones, sí hay fiestas que se salen de control, sí hay veces que llega la policía, sí se cae un cable eléctrico, todas estas cosas pueden pasar. Pero por supuesto, al tener tú una compañía especializada, una compañía que trabaje como un centro de emergencia, a mí me gusta decirle a los clientes cuando me siento con ellos, es que yo me siento un 724, un servicio de emergencia 724. En mi equipo hay alguien que duerme con el teléfono prendido porque las cosas pueden pasar. No estamos exentos de que pasen, pero lo importante de que las cosas pasen cuando tienes a alguien especializado, cuando tienes un equipo profesional detrás de ti, es que haya respuesta de inmediata, porque al final del día son apartamentos que se usan mucho, son casas que se usan mucho y sí sufren percances, pero cuando tienes el equipo detrás de ti, estas cosas pasan y pasan, pero se solucionan lo Claro. antes posible. Carlos, pero hablando de ya comprar la propiedad, ¿verdad? ¿Cuáles son esos requisitos para poner a mi propiedad de Airbnb o de rentas cortas en operación? Mira, yo lo llamo, el servicio de Airbnb es como un reloj. Una vez tú engrajas como un motor, una vez tú engranas todas las piezas, funciona como un relojito, perfectamente. La parte más difícil de manejar un Airbnb seguramente es el comienzo, cuando tú te estás firmando el listing, cuando tú estás
tomándole las fotos a la propiedad, cuando la estás diseñando, cuando la estás amoblando, cuando la estás poniendo de acorde al mercado. Una vez tú la diseñaste, la amoblaste, la tienes lista, tienes que entrar a la parte legal. La parte legal del negocio es importantísima porque al principio todo el mundo operaba diversas propiedades de Airbnb. Los edificios no molestaban, tú operabas unidades donde no había regulación para operarlas, todo el mundo entraba y salía de los edificios como Pedro por su casa. Desde hace unos años para acá, tanto las autoridades locales como las autoridades estatales, como la misma autoridad de los mismos de propiedad horizontal, atesaron las tuercas y dijeron, esto no va más, este edificio no se construyó para esto, o esta casa o este vecindario no está diseñado para esto, y tienen que cerrar. Y ahí es donde vinieron las cantidades de multas, de violaciones, etcétera. A partir de eso, nosotros hemos identificado las áreas o la localización de donde están las propiedades donde se puede hacer. Y los constructores en Miami también se dieron cuenta de esto, también se dieron cuenta de que las autoridades locales y estatales atesaron las tuercas y empezaron a desarrollar productos para este tipo de negocio. Entonces, ya en el mercado encontramos productos directamente especializados en el mercado de las rentas cortas, que es todo gran parte de los proyectos de preconstrucción que están en el momento y que nosotros estamos aquí para ofrecerles, Alex y yo. Entonces, ya el mercado se adaptó a la industria de Airbnb. Esto es una industria nueva. La industria de Airbnb o de rentas cortas es una industria relativamente nueva. En una industria muy antigua como la del real estate o de los bienes raíces, la industria de rentas cortas es relativamente nueva. Y así mismo se está adaptando el mercado a ella. Pero Entonces, ya eh, para irnos a la parte de requisitos, ¿cuáles sí, son esos requisitos? te repito, hay que cumplir a las autoridades locales hay que sacarles unos impuestos y a las autoridades estatales también. Entonces, hay el Local Business Tax, que hay que sacar lo que es lo que te decías tú, lo que tú mencionabas al principio. Ya esto deja de ser un negocio de real estate y empieza a ser una compañía a la que hay que generarle un número de identificación tributario o un Local Business Tax, que es un impuesto anual que tú pagas para poder operar como una renta corta o como una propiedad de rentas cortas y vacaciones. Eso exactamente es lo que significa Local Business Tax. También está la licencia que tienes que sacar con el Estado, que es una licencia en la que dice que tú vas a operar un negocio como si fuera un hotel. Lodging and the Dwelling se llama en inglés. O sea que es una licencia del Estado de la Florida para operar como algo similar a un hotel. Y todo eso junto te entrega un certificado de ocupación para que tú puedas ocupar la casa en este modelo. Correcto. Por ¿Y hay supuesto que que sacar algún tipo de esto al licencia adicional? principio parece algo complicado de hacer, pero nosotros estamos aquí para eso y yo te diría que no es complicado, que lo sabemos hacer y que lo hemos hecho muchísimas veces y lo repetimos todos los meses con las diferentes propiedades que nosotros vamos firmando durante nuestro trabajo. Y es importante también tener en cuenta de que hay que sacar una licencia. La misma, nosotros acá estamos eh, organizados y digamos cualquier tipo de profesión, bien sea para poder operar nosotros, tanto Carlos y yo como agentes de bienes raíces, tenemos que sacar una licencia. El ingeniero tiene que sacar una licencia. La enfermera, el médico, todo el mundo tiene que sacar una licencia y eso lo hacen ante una entidad que se llama el DBPR. De la misma manera, una compañía, una propiedad que se quiera hacer por rentas cortas también tiene que aplicar una licencia en el DBPR. Y todo eso hace parte del proceso de asesoramiento que nosotros le prestamos a nuestros clientes. Obviamente, no los dejamos solos y los llevamos de la mano en todo el proceso para que estemos listos para operar, porque en el evento en que se decide operar sin estos requisitos fundamentales básicos, pues obviamente nos exponemos a que nos pongan multas o incluso a no poder montar las propiedades en las diferentes plataformas, porque estas plataformas conocen también que estos requisitos son fundamentales para poder rentar. Entiendo que hay Claro, personas, hay es compañías o así, es personas que así, lo hacen de Alex. manera ilegal. Totalmente, es así. Es más, es para esta industria y es para el resto de la industria. Hay cientos de negocios que se han quedado en el camino porque no han podido recibir sus licencias de ocupación,
sus licencias operacionales. Esto se necesita profesionalismo y se necesita conocimiento para poder hacerlo. A nosotros nos ha pasado hace muchos años también, créeme que no es que no la sepamos todas, es que la experiencia es la que te dictamina el éxito, es la verdad. Correcto. Ahora vámonos a hablar de los costos. ¿Cuáles son los costos relacionados con una inversión en una propiedad de rentas cortas? Mira, el property tax que lo mencionas de primero, en realidad es para todo, para la renta corta y para la renta larga. Digamos que eso no te exime la renta corta ni la renta larga del property tax, por supuesto. El impuesto federal es de acuerdo al ingreso de que genere la propiedad operando como una compañía. Eso hay varias maneras de estructurarlo, ya sea con el LLC o con un corp o con un member only, pero al final del día es el individuo dueño de esa corporación o de esa compañía o operando como dueño individual quien presenta los federal taxes. Por supuesto que la propiedad tiene cargos de mantenimiento y operación con las compañías como la nuestra. Nosotros operamos generalmente con un 20% del valor del ingreso. Eso incluye el marketing que se le hace y el mantenimiento y la operación. Y los insurance o el seguro de la propiedad, eso va, todas las propiedades en los Estados Unidos tienen que estar aseguradas. Eso, si tienes un préstamo con un banco, el banco te lo exige. Es más, si tú no le sacas el seguro, el banco te saca un seguro y te lo impone sobre la propiedad para que esté asegurada. Es así. Ahora, la propiedad que se maneja en rentas cortas tiene unos cubrimientos adicionales para el ingreso, para el seguro. O sea, son unas coberturas adicionales que se le hacen al seguro que ya tú tienes desde que te compras la propiedad. Lo Ujú. bueno de trabajar con todas estas plataformas como Airbnb, VRBO, Booking.com y todas las demás en las que nosotros listamos, que son más de 60 sites o 60 plataformas, Plataformas. ellas todas cargan unos seguros de protección para el dueño. Entonces, digamos que ahí estás ya cubierto. Pero aparte de eso, hay varias cosas que tú también de tu parte tomas en cuenta, porque además ya tendrías que tener un seguro en tu propiedad de acuerdo a la ley de los Estados Unidos. Correcto. Ahora, a mí se me olvidó mencionar algo al principio y me disculpan a las personas que están aquí en la sala, y es que lo más probable es que se vayan presentando preguntas, interrogantes, las cuales les vamos a pedir el favor de que las vayan escribiendo en la sesión, en la parte que aparece aquí abajo del Zoom, que aparece preguntas y respuestas, en inglés se llama Q&A, o en el chat, y con mucho gusto al final de la presentación, Carlos y yo las vamos a ir respondiendo una a una, porque veo personas levantando la mano y bueno, la idea es tener una charla nosotros acá, ustedes vayan escuchando y responder las preguntas al final de la presentación. Entonces, nos vamos que los costos de tener una propiedad acá es el property tax, que para muchos en otros países se puede llamar el impuesto predial, o el impuesto que paga cualquier propiedad a la ciudad que se encarga de qué es lo que paga los bomberos, la policía y todo esto. El federal tax, que es el impuesto que nosotros pagamos, lo que llaman la declaración de renta, que se paga anualmente, que vuelvo y repito, lo he dicho en muchos webinars anteriores, un inversor bien asesorado no debería pagar federal tax precisamente porque digamos que se le meten gastos y se le meten gastos también de, ¿cómo es que se llama? Cuando uno, ay hombre, se me De pasa el tema depreciación, contable, de depreciación, la depreciación, las facturas, correcto. Todos los todo viajes eso que se tú le... hagas, inclusive los viajes que tú hagas al extranjero, que tú vienes a ver la propiedad, todo eso es deducible. Correcto. Es deducible que tú tengas el amoblamiento de la propiedad es deducible. Es Ah, deducible, inclusive los intereses del de la préstamo son hipoteca, sí. deducibles. Los intereses, los property taxes que tú pagas anual son deducibles de los ingresos. Hay una cantidad de cosas que cualquier especialista te ayudaría a deducir de impuestos y no pagar menos federal tax por los ingresos. Ok, perfecto.
El otro tema era, bueno, el tema del impuesto federal tax, el property management, que ya lo comentó, que es lo que cobra la compañía, que regularmente está entre un 20 y un 30%, dependiendo de la empresa, el seguro y las facturas. Ahora, eh, bueno, vamos aquí, pasamos al siguiente, a la siguiente diapositiva, en donde vamos a hablar de cuál es la ocupación promedio en la ciudad de Miami. Cuéntanos un poquito sobre eso, porque de eso hay bastante especulación por allí, ¿verdad? Y nosotros aquí tenemos la experiencia, o por lo menos de tu parte, que eres especialista en temas de rentas cortas, en decirnos cuál es la ocupación que debería esperar una persona que compre una propiedad de rentas cortas. Hombre, mira, por supuesto, otra vez, la escogencia de la propiedad es fundamental para esto. El amoblamiento que se le hace y el diseño que se le hace a la propiedad es fundamental porque al final del día tenemos que entender que este es un negocio para vender por internet, que parecería que no, que es real estate, pero al final del día estamos vendiendo fotos de acomodación de una propiedad en el internet, ya sea en VRBO, ya sea en Airbnb, ya sea en Booking o en Expedia. Tú estás mostrando un producto en la internet para que alguien más te lo compre. Ujú. Entonces, esa ocupación es directamente relacionada con cómo tú presentes la propiedad al público y al mercado. Entonces, hay mucha gente que dirá, no, la ocupación en Miami está al 60%, pero nosotros manejamos propiedades que están al 70 o al 75% durante las épocas de que la ciudad está al 60%, porque tenemos mejores reviews, porque tenemos mejores instalaciones, porque sabemos lo que hacemos, porque sabemos que lo que la propiedad necesita y lo que sabemos qué es lo que debemos mostrar en las fotos por internet. Recuerden siempre, estamos vendiendo por internet en este negocio. Entre mejor lo presentes, mejor te va a ir. Por eso es importante asociarte con gente que tenga años en el mercado, que sepa lo que hace y que ya haya tenido cientos de ejemplos donde sabe que las cosas que se hayan hecho mal y las cosas que se están haciendo bien para mejorar esa ocupación. Nosotros aquí estamos presentando un ejemplo actual de una propiedad vacacional, de una de las propiedades que tiene Carlos en su inventario, donde vemos pues obviamente que está buqueada la mayor parte del tiempo. Obviamente esto es solamente lo que tiene que ver con Airbnb, como él lo dice, no, estas propiedades aparecen listadas en más de 60 plataformas al mismo tiempo. Obviamente Airbnb es la número uno, es la que más conoce y es por donde más se generan los bookings. Y esta es la ocupación que nos sale a nosotros o que le sale en Airbnb a Carlos en una de sus propiedades. Entonces, Mira, regularmente nosotros, para hablar un poco del tema de la ocupación, nos basamos en la ocupación hotelera por la zona, porque obviamente la ciudad maneja mucho las estadísticas a través de su secretaría o su despacho de turismo y en ciudades o en zonas como Miami, downtown, manejan una ocupación alrededor del 80-85%, al mismo tiempo que en Miami Beach es incluso un poco más alta, teniendo en cuenta que en Miami no, en Miami Beach, perdón, es muy restringido el tema de las rentas cortas. La ciudad como tal durante mucho tiempo ha hecho mucho lobby para que se restrinja la entrada de Airbnb, o sea, cualquier persona que tenga una propiedad en Airbnb en Miami Beach no la puede hacer a no ser de que esté autorizada. De hecho, recientemente abrieron unas zonas al norte de Miami Beach en donde ya están permitiendo y se están construyendo incluso edificios que permiten hacer Airbnb y hay varios proyectos en la zona de el norte de Miami Beach que resonificaron y ya vienen con esa conceptualización de Airbnb. Los motivos serán, pues, obviamente, que quieren revitalizar esa zona de Miami, pero es importante tener eso en cuenta. ¿Okay? No sé si quieres agregar algo más, no, Carlos. yo creo que estamos claros. Mira, el Airbnb es un clockwork porque hay que unir todas las partes. Una vez está funcionando, la ocupación generalmente va a ser superior a lo que la ciudad está mostrando en ese momento. ¿Por qué? Porque hay que escoger bien desde las fotos que se toman, desde el fotógrafo que usa, el mobiliario que le asignas a la casa, el título de la propiedad es fundamental,
la localización, por supuesto, el número de personas que le quepan, el precio con el que salga. Hay que juntar todos los factores para lograr un nivel de ocupación alto. Te podría decir que hoy la ciudad está en el 60% y nosotros estamos en el 70 o el 75%. Eso es lo que yo podría decirte de la ocupación. ¿Cuál es la ocupación? Va a ser más alta del promedio de la ciudad, pero cuando es época baja para todos. Eso hay que entenderlo también, porque esto trabaja con el mercado. Y No, y somos parte del mercado. también hay que entender, Carlos, que tanto Miami como la mayoría de las ciudades en el mundo son ciudades que son seasonal, que son de temporadas. Es decir, esto es un negocio que hay que ver anualmente, no se puede manejar de manera mensual. ¿Por qué? Porque van a haber unos meses del año en donde vamos a tener una ocupación casi que del 100%, como van a haber otros meses del año en donde vamos a tener una ocupación del 40 o 50% y por eso que se saca un promedio. Resulta y pasa que hay veces clientes nuevos que no conocen, obviamente uno les explica al principio, pero se ponen nerviosos, ¿verdad? Pero resulta que lo que hay que hacer es coger esos excedentes y repartirlos, es decir, no irnos a gastar toda la plata de una, porque obviamente hay que, ¿cómo es que es la palabra? A mí se me pasa la palabra de ahorrar, digámoslo así, Hay que hacer provisiones, siempre hay que hacer provisiones. provisionar para esos meses en donde los ingresos son más bajos, pero obviamente al final del año es cuando se saca la cuenta como tal, ¿ok? Y hay muchas veces que la gente pensaría que, por ejemplo, el verano es fantástico para la ciudad de Miami y resulta y pasa que el resto de los Estados Unidos piensa que en Miami el verano es la época más horrible para venir, por decirlo así. Entonces, el resto de los Estados Unidos piensa que la mejor época para venir a Miami es de noviembre a abril, cuando ellos están congelados del frío. Nosotros en Miami estamos llenos y estamos con buen clima. Entonces, te decía al principio, los Estados Unidos es el mercado más grande para este negocio. Es Ujú. en las rentas, en la venta y en la compra. Sí, es Es increíble. Las personas se imaginan que la época de más alta ocupación es la temporada de mitad de año y no es así. Es la temporada, lo que llamamos nosotros el low season, que empieza en mayo aproximadamente, mayo, junio, y se extiende hasta octubre, que es cuando vienen lo que llamamos nosotros los snowbirds, que snowbird quiere decir los pájaros de la nieve, ¿verdad? Son personas que vienen de Canadá, de Nueva York, de Chicago y que vienen huyéndole al frío y vienen buscando el calor de Miami, que realmente en esa época es una época muy chévere para estar acá, que no hace calor y vienen y se mudan para acá por 4 o 5 meses y es cuando encontramos nosotros, ¡pum!, todo el tema. De hecho, en el verano es cuando más sufren no solamente la industria hotelera, del Airbnb, sino que también los restaurantes y todo, pero obviamente nosotros estamos acostumbrados aquí a lidiar con ese tema y conocemos que eso se maneja de esa forma. Continuando acá ya, porque se nos fue una hora, Carlos, yo sabía que nos íbamos a demorar siempre. ¿Cuál es? Bueno, ya yéndonos al tipo de propiedades, pues obviamente aquí encontramos nosotros propiedades de todo tipo, están apartamentos aquí en la playa en Miami Beach, apartamentos a propiedades en Hollywood, también encontramos este tipo de casas en Orlando, aquí en Miami también, encontramos casas, o sea, es dependiendo de lo que usted busque, también edificios en la zona de Brickell, en Downtown, va a depender obviamente de la zona que quizás a usted le guste más o lo que usted crea que le vaya a representar un poco de más rentabilidades. Estos son otros tipos de casas que se encuentran también en Orlando. También presentamos obviamente oportunidades de inversión en Orlando a través de las rentas cortas. Y bueno, ya para finalizar, ¿cómo me vinculo para que me maneje mi propiedad en Miami? Obviamente, una de las compañías que nosotros recomendamos es la compañía de Carlos, que se llama Hospitality Kings. Es una compañía, pues como ya lo dijimos, que se especializa en trabajar con rentas cortas. Aquí hemos nosotros compartido el código QR, este que aparece en pantalla a mano izquierda, el código para que los va a llevar directamente al WhatsApp de Hospitality Kings. Si tienen alguna duda, pregunta o quieren hacer algún tipo de consulta con Carlos, él estará más que feliz de poder atenderlos y despejarles cualquier duda. Sí, Entonces, este es un negocio que por supuesto que hay que analizar en caso por caso. Ningún caso es igual al anterior. Ninguna casa representa exactamente el mismo ingreso que la anterior. Ningún apartamento te va a representar el mismo que el anterior.
hay que analizar caso a caso. Para dar unos números y unas proyecciones financieras, deberíamos analizar caso por caso. No nos atrevemos a estar dando números a vuelo de pájaro, como diríamos, porque en realidad es un negocio serio en el que tendríamos que identificar si la propiedad cumple con todos los requisitos, si está cumpliendo las verticales de las que le hablamos al principio y si puede ser operada legalmente como un Airbnb o como una compañía, como una propiedad que trabaje como una compañía. Correcto, ok. Bueno, ya creo que tocamos los puntos que queríamos tocar con respecto a este tema y voy a proseguir ahora a responder las preguntas que tenemos por acá. Patricia Barriga nos pregunta, ¿no es mejor tener un operador? Me imagino que se referirá a tener un solo operador, ¿verdad? Porque entiendo que hay edificios que solamente permiten tener un solo operador. Hay edificios en Miami que permiten tener varios operadores. Entonces, para responder eso va a depender de cada uno. A ver, le digo los pros y los contras, porque si usted se va por una propiedad que tiene un solo operador, va a estar, digamos, como que obligado primero a trabajar con esa empresa. ¿Qué pasa si esa empresa no cumple con lo que dijo o de pronto no tiene un buen servicio o de pronto no maneja bien el tema de las rentas cortas o maneja unos precios muy bajos o de pronto tiene intereses ocultos? Intereses ocultos quiere decir que de pronto tiene ese mismo operador, tiene otras propiedades allí en el mismo edificio, lo cual obviamente se va a prestar para malos entendidos porque yo siempre digo, pero bueno, si yo, esta propiedad, este operador tiene unas propiedades que él también está rentando, está cumpliendo con las mías, ¿por cuál va a ser cuál van a ser las propiedades que esa persona o esa empresa va a rentar primero? Entonces, es bien, se supone que no debería ser así, no debería existir ese tipo de riesgo, sin embargo, porque normalmente lo manejan empresas hoteleras o lo manejan unos software que tienen unos algoritmos. Sin embargo, pues obviamente siempre se generan esas dudas, ¿no? Entonces, eso no sucede cuando hay varios operadores en un mismo edificio. Sin embargo, el tema de cuando hay varios operadores es que se forma una guerra de precios, ya viene de quién es el que tiene mejor servicio. Entonces, es un tema, si me preguntan a mí, yo me iría por el edificio que le permite a uno tener varios operadores al mismo tiempo. Una propiedad que no te obligue a trabajar con el solo operador, porque existen muchos riesgos y la historia dice, ¿verdad?, que esas propiedades también no se valorizan de la misma manera. No sé si tienes algo para complementar con eso. Yo agregaría que la escogencia del operador es una decisión muy personal, es con quien tú te sientas a gusto a trabajar, pero yo te diría que busques quien te ofrezca la transparencia de la operación, quien te ofrezca las herramientas para que tú estés permanentemente conectado con tu propiedad o conectado con el negocio. Si tú quieres hacer una revisión mensual a ver cuántos bookings tienen, es posible. Busca el operador que te ofrezca esa facilidad. Si tú quieres poder buquearla o poder reservar la propiedad para ti y lo puedes hacer desde tu ordenador, busca el operador que te dé esa facilidad. Si tú quieres saber cómo el operador te está amoblando la propiedad, si se la diste a él para que la amoblara, que te dé presupuestos, que te trabaje con transparencia, busca ese tipo de operador, que es lo que Correcto, nosotros ofrecemos. correcto. Ok, la segunda pregunta sería, ¿cuáles son los costos relacionados en rentas cortas en el Local Business Tax? ¿Te respondo? Sí, El local business tax es un flat fee o un costo fijo que cobran las municipalidades. Las municipalidades, algunas cobran entre 150 y $200, otras cobran 250. Es relativo a la municipalidad donde tú estás operando el negocio. y eso es una sola vez al año, ¿no? Es anual y hay que renovarlo todos los años. No es un costo de porcentaje sobre el ingreso, es un costo de un costo fijo y generalmente no supera los $250 por unidad. Sí, no es que no es que vaya a ser un costo que vaya a afectar mucho la No, operación. ni está amarrado al precio de la propiedad, como el property tax sí está amarrado al precio de la propiedad y a la valorización. El property tax o el impuesto sobre la propiedad
es directamente relacionado con el precio con el que tú compras. Ok, El Local Business Tax es un impuesto o una estampilla que te vende la ciudad para que tú puedas operar un negocio de rentas cortas. Es una estampilla, no lo mires de otra manera. perfecto. Y ahora respondemos la pregunta de Carlos Villarreal. Saludos, ¿qué rangos de inversión se pueden considerar que rente bien y dónde están ubicados? A ver, hay diferentes tipos. Los precios de inversión acá empiezan, para rentas cortas, empiezan en los $500,000 para propiedades en preconstrucción. ¿Ya? Ese es más o menos el rango de precios, entre los 400 y 500 de ahí para adelante. Ahora, no es necesario, como son propiedades en preconstrucción, llaman otros venta en planos o venta en pozo, son propiedades en donde solamente se pisan con el 10 o el 20% y se va pagando durante el transcurso de la construcción hasta llegar a un 40 o un 50%. Cuando se termina el edificio, usted va a haber pagado entre un 40 y un 50% y el excedente tiene que pagarlo al cierre. Usted tiene dos opciones, o pagar la propiedad al cierre en el contado o conseguir financiamiento, que es la opción preferida y la que usan la mayor parte de los inversionistas. Entonces, básicamente para contestar su pregunta, para hacer una inversión inmobiliaria en una propiedad de rentas cortas, actualmente lo que se necesita es alrededor entre 200 y $250,000, que no tiene que tener al momento de la firma, solamente tiene que contar con un 50, perdón, con un 10 o un 20% a la firma del contrato y el resto lo va pagando en la medida que avanza la construcción. De ahí, obviamente, los precios van a variar dependiendo del tipo de apartamento, dependiendo de la localización, dependiendo del tipo de propiedad que tan lujosa es, qué altura tiene el apartamento, el tamaño también obviamente influye mucho en los precios. Y como Carlos lo decía, obviamente, y lo decíamos, lo comentamos los dos acá, es entre más grande la propiedad, pues obviamente tiene una ventaja competitiva por encima de las otras. Estamos hablando de que las propiedades de entre los 400 y $500,000 son propiedades, generalmente son estudios o apartamentos de un cuarto, ¿ok? Aunque en Orlando, obviamente, podemos encontrar propiedades en los 500, en los $600,000, pero ya esos son otro tipo de inversiones que también recomendamos, pero está en una ciudad diferente, que también las ofrecemos acá en nuestro portafolio de inversión. Eh, ¿Ibas a decir algo adicional o vamos con la siguiente pregunta? Vamos con la siguiente, creo que está bien. Ana Núñez nos pregunta, ¿hay un impuesto para alojamiento temporal? Te respondo. Sí, Mira, en el estado de la Florida hay un sale tax o un impuesto sobre la venta que es el 7%. lo que ¿Ya? diría IVA, el impuesto sobre las ventas, ¿no? Correcto. Es el mismo impuesto del IVA, acá se llama sale tax. Ese sale tax para cualquier compra normal en un establecimiento, en un restaurante, es el 7%. Para el sector hotelero hay un adicional que es un Tourist Tax Development que lo cobra la municipalidad donde está localizada la propiedad. Ese sería un 7%, que sería un total del 13% de IVA o de impuesto sobre la venta, pero generalmente lo paga el huésped. El huésped cuando te hace la reservación, a través de todas estas plataformas, ellos pagan ese impuesto. Eso no es un impuesto para el dueño. Eso es Mm, un impuesto para el que está reservando la propiedad para quedarse a dormir o a correcto. permanecer en ella por unos Prácticamente es un cuantos años. impuesto es un impuesto que uno colecta, pero que se lo paga la ciudad. Uno no se queda con eso, ni tampoco representa un costo para nosotros. Es un impuesto que paga el dueño, el inquilino como tal, o el huésped, y se lo paga a la ciudad directamente. Generalmente es recolectado por las plataformas. Generalmente es recolectado por las plataformas, Correcto. todas las plataformas que usamos. Si de pronto la reservación entra por el website personal nuestro o por el website de la compañía, nosotros recolectamos y mandamos ese ingreso al Departamento de Revenue de los Estados Unidos o al IRS, como le llaman, Correcto. Ahora, ese 7% es del precio del alquiler, correcto, es del valor bruto de alquiler, ¿no? de la reservación, correcto, de lo que cueste la reservación. De lo que cueste la reservación, correcto. Y hay una otra pregunta que se me fue archivada acá, y es que para invertir hay que crear primero una empresa nueva. Sí, es lo que se aconseja. Asesoran con financiamiento, correcto. También asesoramos al tema del financiamiento, cómo acceder a financiamiento
Y por último, ¿es conveniente tramitar un Green Card una vez hecha la inversión? No, no es necesario tener una Green Card ni ningún tipo de eh, trámite migratorio, migratorio no, o sea, es decir, ningún tipo Sea, de los estatus extranjeros en los legal. Estados Unidos no necesitan un green card para invertir. No Correcto. necesitan un green card. Cualquier extranjero con una visa de turista puede hacer una inversión inmobiliaria en los Estados Unidos, Incluso sin visa, Carlos. incluso desde el extranjero. Sin necesidad de Correcto, o pisar sea, los Estados Unidos, lo puede hacer. correcto. Si una persona, si usted quiere hacer algún tipo de inversión, lo puede hacer incluso sin visa. Podemos conseguirle financiamiento a personas incluso que no tienen visa, es decir, que no necesitan ningún tipo de estatus legal aquí para hacer una inversión. ¿Ya? Entonces, Hay otro tipo de inversiones y de pronto es a lo que él se está refiriendo que llevan a la residencia o al green card, que son otro tipo de visas como el EB5, pero que no es lo que estamos conversando hoy. no, no, Sí no. existe inversiones que te den estatus migratorio, sí Sí, lo hay, pero sí. no es el tema que estamos tocando hoy. Sí, de hecho ese tema ya lo hemos tocado en webinars anteriores muchas veces. Hemos hecho más o menos unos 4, 5, 6 webinars hablando sobre temas de B5. Todos esos webinars quedan grabados en mi página web alexdelarrota.com y ahí los pueden encontrar, así como también pueden ir a mi canal en YouTube, Inversiones en la Florida.com y ahí van a encontrar toda la información. Y ya para despedirnos, querido Carlos, aquí las redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Miami Real Estate Offers. También lo pueden hacer aquí en Instagram o tomándole foto a este código QR que aparece en pantalla, que los va a llevar directamente a los diferentes canales como el Facebook, el Instagram y el canal en YouTube. También me pueden encontrar en LinkedIn o en TikTok, donde estamos normalmente, diariamente, compartiendo información sobre lo que son inversiones inmobiliarias. Así también, lo que quieren saber un poco más de mí, esta es mi página web, alexdelarrota.com, donde están todos estos webinars grabados. Aquellas personas que quieren contactarme directamente lo pueden hacer escribiéndome al WhatsApp, que es el +1 774 301 0158, o simplemente tomando una foto al código QR que aparece en pantalla y los llevará directamente a, a nuestro WhatsApp. Así que con esto hemos llegado al final de nuestra presentación. Así que te doy las gracias, Carlos, por estar acá, por habernos regalado un poquito de tu tiempo, de tu sabiduría, que estoy seguro que hoy las personas que escucharon este webinar van a estar mucho más informadas acerca de lo que son las inversiones en propiedades de rentas cortas, de eso que tanto hablamos nosotros allá con nuestros clientes. Así que gracias, Carlos. Y Gracias a ti, gracias a Alex. todos. Dime. Y las preguntas que quedaron sin contestar, por supuesto, nos pueden escribir directamente y con mucho gusto se las contestaremos. Claro, ok. Muchas gracias a todos por estar acá y en el día de mañana mi asistente se estará comunicando con cada uno de ustedes y obviamente la idea será concertar una reunión vía Zoom donde podemos conversar, podemos profundizar un poco sobre este tema y nosotros con mucho gusto estaremos aquí atentos a responder a todas sus preguntas. Hemos llegado al final, Carlos. Muchas gracias.